Bien, hermanos, estamos en una serie en el libro de Romanos que yo no sé a usted, pero a mí está transformando mi vida. Tengo que ser cristiano, wow, mucho tiempo, 33 años quizás. Tengo que ser cristiano 33 años. Y nunca llegamos a un momento de decir lo hemos alcanzado. Porque cada vez tras vez, Dios continúa obrando en nuestras vidas. Y yo no sé usted, pero yo nuevamente, Dios está haciendo, sigue transformando mi vida, mi manera de pensar, la perspectiva de cómo vivir mi vida, mi matrimonio como padre. Y espero que el libro de Romanos y estas enseñanzas le estén ayudando a usted, pero permita que el Espíritu Santo en verdad le transforme y cambie su vida, mis amados. Esa es mi oración. Yo no sé si usted se ha fijado por ahí, si usted sigue a artistas, pero se ha dado cuenta, yo nomás me doy cuenta de los ¿cómo se le llama eso? Cuando algo pasa con un artista, ¿cuál es la palabra? Los escándalos. Me doy cuenta cuando hay un escándalo por ahí, entonces, pastor chismoso, anda siguiendo ahí a las... Pero de repente hay un escándalo y uno de esos escándalos es que de repente el cantante está en un gran concierto y de repente cuando algo pasa con la música, espero que a Samuel nunca le pase eso. Cuando algo pasa con la música, allá mire, ya está pasando. Entonces como que el artista está, porque no estaba cantando en realidad. ¿Se ha fijado en eso? Muchos artistas nomás siguen la música, ¿cómo se le llama eso? Lip singing. Doblan, están doblando, ¿no? Y está la música, pero cuando algo pasa con la música, como el problema que estamos teniendo hoy, entonces se quedan así, no saben qué hacer, ¿no? Y toda la gente se da cuenta y todo, y se arma el alboroto y yo quiero mi dinero de regreso. Híjole, mano. Entonces se arma una cosa y muchas veces las personas, incluyendo muchos cristianos, vivimos de esa manera, doblando se dice, lip singing o life singing, viviendo una vida de esa manera, que no realmente estamos viviendo al máximo lo que deberíamos de hacer. De repente es inclusive una vida irreal, una vida muy lejos de la realidad. Y muchas personas van por la vida haciéndose 3 preguntas fundamentales de la vida. Número 1, ¿quién soy yo? Esto tiene que ver con identidad. Todo el mundo quiere conocer quién son, su identidad. 2, ¿a dónde pertenezco? Esto trae seguridad a la vida del ser humano. ¿De qué soy parte? Y 3, ¿cuál es mi propósito? Esta tercera trae significado a las personas. Y de la manera en que el ser humano conteste esas 3 preguntas, determinará la perspectiva que él tiene de la vida y cómo va a llevar su vida. Y por lo general es difícil contestar estas preguntas por uno mismo. ¿Por qué? Porque desde el Génesis, cuando el hombre cayó y se alejó de Dios, vino un temor al corazón del hombre y vino una vergüenza al corazón del hombre, y el hombre, la humanidad, ha estado viviendo detrás de ese temor y esa vergüenza. Y entonces llegan a una edad nuestros jóvenes que están buscando quiénes son. La edad entre los 13 a los 18, los jóvenes están buscando quiénes son. Quieren pertenecer a algo
y quieren encontrar su propósito. Hay muchas personas que van por la vida hasta adultos y aún se siguen haciendo las mismas preguntas. Y esto, por supuesto, trae una vida de inseguridad y jamás alcanzan a descubrir y mucho menos a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero Dios nos ha dado una nueva identidad, mis amados. Dios nos ha hecho parte de su familia, nos hablaba Pablo en los capítulos anteriores, y nos ha dado un propósito para vivir. Y ahora Él quiere tomar lo que ha hecho en nosotros, esto es importante, para entonces hacer algo a través de nosotros. Escuche, lo voy a repetir. Ahora que Dios ha hecho algo en nosotros, ahora Él quiere tomar lo que ha hecho en nosotros para hacer algo a través de nosotros. Y esto es importante para todo cristiano, mis amados, porque comienza con vernos como Dios nos ve. Y lo que Dios desea hacer a través de nosotros es impactar las vidas de los que están alrededor de nosotros, comenzando con aquellos que están cerca. Tu esposo, tu esposa, quizás tus hijos, tus hermanos, no sé, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo y por supuesto tus hermanos de la iglesia. Por eso Pablo comienza en el capítulo 12, en las últimas semanas, diciendo, debido a que hemos experimentado las misericordias de Dios, lo más lógico, lo más razonable, dice Pablo, es que nos entreguemos totalmente a Él como sacrificio vivo, que toda nuestra manera de vivir sea nuestra adoración a Dios, no adaptándonos a lo como el mundo piensa, como el mundo hace, sino más bien no amoldándonos a esas cosas, sino más bien transformándonos a través de renovando nuestra mente, a través de conocer la palabra de Dios. Y entonces conocemos cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Y cuando empieza a pasar esto en nuestras vidas, comenzamos a tener una imagen correcta de quiénes somos y entendemos que hemos sido llamados para un propósito, mis amados, especial y específico. El plan de Dios para el mundo, mis amados, es la iglesia. Eso somos tú y yo. La manera en que Dios va a impactar al mundo, la manera en que Dios va a sanar, a afectar al mundo en que vivimos, la manera en que Dios va a salvar a muchos, es a través de usarte a ti y usarme a mí. Y si tú y yo no hemos entendido nuestro propósito en el plan de Dios, jamás llegaremos a alcanzar y a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero todo comienza de adentro hacia fuera, de tu interior para ser transformado en tu exterior, y comienza aquí en la iglesia antes que tratemos de afectar al mundo. Porque yo le voy a decir, el mundo se está fijando en nosotros. Y a menos que no comience aquí, a que esto pase, jamás llegaremos realmente a impactar al mundo de afuera, mis amados, para su gloria. Juntos debemos, como iglesia, edificarnos el uno al otro, ayudarnos, apoyarnos, alcanzar nuestra plenitud en Cristo. Nos pertenecemos el uno al otro, nos necesitamos el uno al otro, mis amados. Esa es la única manera, según la palabra de Dios, en cómo vamos a crecer personalmente y como iglesia. Solamente así vamos a poder ver a Dios usar a esta iglesia y a cualquier iglesia para su gloria, impactando al mundo de afuera. Pero todo pasa de adentro hacia afuera. Vaya en oración conmigo. Amado Dios, en esta hora nos rendimos a ti. Y queremos en esta hora, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes.
Y te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo renovemos nuestra mente, renovemos nuestra manera de pensar, renovemos nuestra perspectiva, renovemos, Señor, nuestros paradigmas. Señor, renovemos, oh Dios, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, para que entonces tú puedas obrar, transformar, Señor, lo que hay en nuestro interior. Y que eso se manifieste en lo exterior, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tratar a los demás. Y que entonces, oh Dios, eso sea algo vivo dentro de la iglesia como cristianos, para que entonces de aquí podamos también impactar a otros que están afuera. En Cristo Jesús yo oro para que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas. Que no sean mis palabras, oh Dios, que solamente sea tu palabra cambiarnos y transformarnos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero comenzar con el primer punto, mis amados. Una iglesia sana comienza con una evaluación honesta. Y hoy vamos a estar en Romanos 12, entre el 3, versículos 3 al 8. Y déjeme comenzar con el versículo 3 solamente. 12:3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Una vida transformada, mis amados, se demuestra en la práctica de usar nuestra vida, de poder exteriorizar lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Cada uno de ustedes, como miembros de un cuerpo, cada uno de ustedes, si usted es cristiano, tiene una función específica espiritual para realizar. Pero para llevar a cabo esa función o aquello que Dios nos está mandando a hacer, para que este cuerpo pueda ser fortalecido, crecer, edificar, tenemos que tener una evaluación honesta. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿estás edificando el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia? ¿Estás haciendo tu parte para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Pero antes de contestar esta pregunta, necesitamos hacer una evaluación honesta en nosotros mismos. Uno de los resultados del proceso de renovación del que habla Pablo en el versículo 2, mis amados, cuando dice que renovemos la mente, es tener una correcta actitud de nosotros mismos. Porque este es un problema que todos tenemos. Este es un problema que todos tenemos, mis amados. Y si tú en este momento estás pensando que no es tu problema, he ahí el problema. Porque Pablo dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. En otras palabras, en la capacidad de la gracia que nos ha sido dada, que debe de tener un efecto positivo, por supuesto, en nosotros, les digo a cada uno lo siguiente: ya que esa gracia que ha sido manifestada en nosotros debe de hacer un efecto en nosotros, y esto ya lo hemos venido hablando, debido a eso, yo les digo a ustedes que cada uno tiene que tener una correcta manera de verse a sí mismo. Porque el pecado, mis amados, nos lleva muchas veces a la exagerada importancia personal. Es más, el mundo en que vivimos nos ofrece eso día a día. Nos enseña que debemos pensar muy alto de nosotros. Nos enseña de que nosotros somos el primero. Nos enseña de que tú puedes lograr o tú puedes alcanzar, tú eres. Y inclusive en algunas iglesias dicen: tú descubre el campeón que hay en ti, y etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dicen muchas cosas y nos bombardean de cosas y nos la empezamos a creer, y que entonces empezamos a subirnos el cuello y a mirar a los demás quizás
más bajo que nosotros. Desde alguna perspectiva quizás, yo no sé, psicológica, positiva, no sé si eso sea bueno, pero la Biblia dice que eso no es bueno. Porque empezamos a pensar que somos los más importantes, que somos los mejores. Pero en nuestra transformación, mis amados, debemos crear una actitud humilde de nosotros mismos. Mientras no dejemos a un lado el yo personal, jamás llegaremos a funcionar, mis amados, de acuerdo al propósito y plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. El egocentrismo nos daña y daña a los demás. Y por supuesto, como vamos a ver, no estoy hablando de que pienses lo peor de ti tampoco. Pero tengamos cuidado, empezar en continuamente ser el enfoque, porque eso hace el orgullo y el egocentrismo. Y si tú no sabías, los pecados originales en el Génesis fueron el orgullo y el egocentrismo. Y eso hasta el día de hoy sigue afectando nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Interesantemente, en un libro que se llama Seducción psicológica, los fracasos de la psicología moderna, escrito por el profesor William Kilpatrick. Este no es un libro cristiano, solamente habla de la psicología, aquellos que son los libros que tuve que leer de psicología. Pero él dice lo siguiente: las formas extremas de enfermedad mental, escuche esto, hasta qué grado nos puede afectar, son siempre casos extremos de ensimismamiento. ¿Qué es el ensimismamiento? El enfoque de atención para ti mismo. La cualidad distintiva que distingue a las personas paranoicas es la hiperconciencia de sí mismo, dice este profesor. Y lo que más valoran de sí mismos es su autonomía. Su temor constante es que alguien más esté interfiriendo con su voluntad o tratando de dirigir sus vidas. Wow. Y muchas personas, y muchos quizás estaban diciendo en estos momentos: yo no soy ese. Cuidado. Porque lo que pasa es que todos sufrimos en algún nivel de esto. Pensamos bastante acerca de nosotros, nos enfocamos bastante en nosotros, llegamos a ser el centro, somos en la familia, yo soy el más importante y les voy a dejar saber a todos que yo soy el más importante. En la iglesia le voy a dejar saber a todos que yo soy el más importante y por eso me tienen que hacer caso, servir y no hacer nada en la iglesia porque yo soy el más importante. En cualquier aspecto empezamos y dice que crea una paranoia. Una psicosis empieza a pasar de tener temor alrededor de que, estas personas, y empiezan a ver a las personas de diferente manera, inclusive como enemigos. Y estas personas mejor se empiezan a aislar porque no desean estar con otras personas. Cuidado, mis amados, con este tipo de cosas, porque según este profesor puede dañar hasta nuestra mente. Nada estropea tanto el propósito de Dios, mis amados, para la vida en una persona y su iglesia, que el egocentrismo, la vanidad, el orgullo y la autocomplacencia. Esto, mis amados, estas cosas obstaculizan tanto el crecimiento personal en tu relación con Dios, pero también obstaculiza el crecimiento de la iglesia de Dios y cumplir el propósito de Dios. Hay un orgullo, mis amados, pecaminoso, muchas veces inclusive de cosas que para mí en lo personal, con mucho respeto, son tonterías. He escuchado personas que en verdad creen que su nacionalidad es la mejor. No, es que yo soy, ¿de dónde eres tú? No, pues yo soy de Centroamérica. De Centroamérica. No, yo soy de México. ¿Cómo que si México fuera mejor? Yo soy mexicano. Y no hay país mejor que otro. ¿Y de dónde? Y si son específicamente de una región, Dios mío, te lo dejan saber. Yo soy de tal ciudad.
cuando todos realmente sabemos que la mejor ciudad es Guadalajara. ¿Ve lo que le digo? Caemos en ese error, mis amados. Son tonterías. Muchos creen que su estatus, porque tienen o han alcanzado cierto estatus social. Mis amados, hay personas que se levantan el cuello por la universidad donde fueron. Yo digo, ¿qué? O sea, es cierto que la educación te da conocimiento, pero no te da dignidad ante Dios. Personas que muchas veces lo que han alcanzado, lo que tienen, la ciudad donde viven, etcétera, muchas veces la superioridad física o quizás intelectual. Muchas veces yo conozco personas que son muy inteligentes, tienen una educación extrema y han leído tanto que cuando tú hablas con ellos te quedas, wow, qué barro, esta persona sabe de todo, te sabe contestar las preguntas, pero cuando ves su vida, quisieras que aplicara un poquito de lo que sabe. Y todo esto, mis amados, en el proceso de transformación, te lastimas a ti mismo y lastimas a los demás. Porque algunas personas también es lo contrario. Hay algunas personas que no se ven así. Hay algunas personas que se ven acá. Pero muchas veces esas personas todo el tiempo quieres que les tengas lástima. ¿Y cómo estás? Ay, pastor, si usted supiera las que ando pasando. Y muchas veces es algo por dentro que lo único que desean es que la gente le sienta lástima. Y eso es también llamar la atención y ser el enfoque de ti mismo. Hay personas en sus hogares que hacen el drama para sentirse la víctima, para que entonces la atención sea para esa persona. Mis amados, lo que Pablo está diciendo es: esto no debe ser así, sino más bien, si somos transformados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, Pablo dice, debemos tener una correcta manera de vernos a nosotros mismos, y es de la manera en que Dios nos ve a nosotros mismos. Dios nos ha dado identidad, Dios nos ha dado valor, Dios nos ha dado propósito, no para que te subas el cuello ni para que los demás tengan lástima, sino para tener una manera de verte precisa. El Espíritu Santo nos advierte a no pensar demasiado en nosotros mismos, mis amados, ni tampoco menos, por supuesto, sino que realmente tengamos una perspectiva de nosotros, vernos a nosotros mismos de una manera precisa, de una manera correcta, de una manera realista, y nos demos cuenta de todo lo que somos y tenemos en virtud de la gracia que ha sido derramada en nosotros. Y solo podemos vernos correctamente cuando reconocemos que lo que ahora somos, mis amados, lo somos en Cristo Jesús. Es Dios quien nos ha dado nueva identidad, nuevas habilidades y fortalezas para que las usemos para su gloria. Si quieres que Dios tenga una buena opinión de ti, escucha bien esto, vive para su gloria y no para tu propia gloria. Porque Él da gracia a los humildes, dice Santiago. Él da gracia a los humildes, y a los únicos que va a exaltar es a los humildes. La persona que tiene una perspectiva demasiado alta de sí mismo ha perdido de vista quién es Cristo. Escuche bien. Una persona que tiene una perspectiva muy alta de sí mismo ha perdido la perspectiva correcta de quién es Cristo. Y una persona que tiene una perspectiva muy baja de sí mismo ha perdido de la perspectiva de lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Qué es humildad? Humildad es simple.
Creo que lo tenemos aquí. Humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Lo agarraste? Mis amados, la humildad genuina nos permite pensar de manera realista en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestras fortalezas, en cuanto a nuestras debilidades, y ver que nuestros logros y todo lo que hemos alcanzado, logrado, lo que podemos tener o ser, etcétera, es simplemente la manifestación continua de la gracia de Dios que se derrama día a día en nosotros. Quien te da la gracia para que puedas hacer el trabajo que desempeñas es Dios. Quien te da la gracia para que hayas alcanzado grados universitarios o estés en la universidad es Dios. Quien te ha diseñado la manera que eres es Dios. Si eres flaquita, si eres gordita, si eres más guapo o más feito, no, es Dios quien te ha creado así para un propósito específico. El decir que el no aceptarnos de la manera en que somos, el no aceptarnos en cómo Dios nos ha creado y las cosas que podemos hacer, inclusive las cosas que no podemos hacer, es decir que Dios se equivocó con nosotros. Y entonces volvemos nuevamente a enfocarnos en nosotros y no en lo que Cristo ha hecho por ti. El egoísmo, mis amados, no logra nada de valor eterno. Nos hemos quedado atrapados, mis amados, en el peligroso ciclo de pensar que solamente eres tú o solamente tú te lo mereces, en enfocarnos en nosotros. Todos los que estamos aquí debemos evitar el peligro de estar descontentos, mis amados, con quien tú eres y en el lugar que Dios te ha puesto y las habilidades que Dios te ha dado. Las opiniones infladas de quienes somos, mis amados, al final tienen sus raíces solamente en el orgullo, mis amados. Pero cuando entendemos el propósito de Dios y tomamos lo que Dios nos ha asignado, entonces llevaremos una vida completa, plena en el Señor. Número 2, en una iglesia sana hay diversidad y unidad. Los próximos versículos dicen 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. El funcionamiento del cuerpo humano representa, me encanta cómo Pablo usa esta figura, no es la primera vez que la usa ni la va a usar en sus cartas. Me encanta cómo a través del Espíritu Santo él usa esta imagen del cuerpo para poder darnos una imagen de cómo trabaja esto. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, yo no sé si hay médicos aquí, yo no soy médico ni pretendo ser médico. Pero cuando usted ve, estudia la fisonomía, la anatomía y todas las cosas que existen en el cuerpo humano, te empiezas a dar cuenta que es algo maravilloso. Empiezas a ver los diferentes sistemas, los diferentes órganos, sus funciones, etc. Un órgano no tiene diferentes funciones o no trata de hacer la función de otro órgano en el cuerpo humano, ¿cierto? Sino que todos están entrelazados el uno con el otro. Uno hace la función para que también lo demás funcione, para que ayudarle a que otro órgano funcione correctamente. Y cuando todos los órganos del cuerpo y los sistemas están funcionando y haciendo su parte correctamente, todo el cuerpo funciona como debería de ser. Lo contrario también es cierto. Cuando algo pasa en el cuerpo, empieza a afectar el cuerpo completo. Y muchas veces las personas terminan en el hospital e inclusive más allá. Muchas veces viene hasta la muerte, ¿cierto? Porque algo en el cuerpo dejó de funcionar.
El énfasis que aquí Pablo hace es la unidad y la diversidad. No todos somos iguales, dice en el cuerpo, pero todos somos uno, un cuerpo en Cristo. Mientras el cuerpo no tiene la misma función, o los miembros del cuerpo no tienen la misma función, podemos ver manifestada la diversidad, pero también la unidad a la misma vez. Y aquí es cuando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, así es como debe de funcionar. El cuerpo, mis amados, no está destinado a servir un miembro o un órgano, ¿cierto? Sino más bien el órgano individualmente se sirven el uno al otro y sirven al cuerpo en general para que entonces el cuerpo llegue a cumplir con su propósito. Las funciones de los miembros, mis amados, o individuos aquí dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo, por diversas que sean nuestras fuerzas y debilidades y lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que debemos de buscar es cómo estar unidos al otro y cómo te ayudo con lo que yo puedo hacer y cómo me ayudas tú con lo que tú puedes hacer y cómo juntos podemos alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado individualmente y como cuerpo de Cristo. Así es como un cuerpo funciona apropiadamente. Cada uno debe pensar adecuadamente acerca de su lugar que Dios le ha puesto, evaluando sus dones y cómo usarlos, mis amados. No puedo imaginarme el intestino grueso diciéndole al corazón: ¿sabes qué, corazón? Yo quiero ser parte de tu equipo, yo quiero ser parte de tu sistema. Yo ya me aburrí eso de procesar la comida. No me gusta, es que mejor quiero ser parte porque ustedes pasan la sangre y la sangre, bueno, representa la vida. Yo quiero ser parte de ti. El corazón le dice: bueno, mira, está bien, pero realmente no estás diseñado para eso. Realmente no creo que tú tengas, ¿verdad?, la aptitud para ser parte del sistema que yo dirijo, dice el corazón. Y entonces dice: ¿cómo? No me rechazan y mejor me voy del cuerpo. ¿Te imaginas? Dice Pablo que el cuerpo funciona a través de lo que el cerebro o la cabeza es la que dirige el cuerpo. El cuerpo solamente funciona o reacciona a lo que el cerebro, que al final es quien manda el cuerpo, da la pauta y le pide lo que tenga que hacer. El Pablo dice que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Cristo da la pausa, Cristo dice, Cristo nos da, nos diseña, nos da identidad, Cristo nos da los dones y talentos, y entonces Él da la pauta. Pero de repente el brazo dice: ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces la mente o el cerebro le está diciendo al brazo: oye, puedes levantarme ese vaso. Y en vez de eso hace lo que él quiere. ¿Cierto que no pasa eso? Y entonces el brazo, cuando toma su decisión, afecta la mano que está conectado al brazo y afecta los dedos. Y de repente este dedito dice: no, es que yo sí quiero hacer lo que la cabeza me está diciendo, pero el brazo le está afectando. ¿Ves cómo está trabajando? El que tenga oídos, oiga lo que estoy tratando de decir. ¿Te imaginas? De repente el pie quiere ser el cerebro. No trabaja así, mis amados. Y cuando un miembro del cuerpo, lejos de funcionar de la manera correcta, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su función, deja de hacerlo, lo único que está haciendo es afectando al cuerpo. Te voy a decir lo más triste que yo he encontrado acerca del cuerpo humano. En el 2021, 2 años, mi esposa pasó por un año terrible, pero terrible. La segunda vez, estuvo 4 veces en el hospital. La segunda vez que la llevé, me dijo el doctor, me fue honesto, me dijo: señor, prepárese porque yo no sé si usted va a poder regresar con su esposa. A ese nivel, pues. Y
Y yo estaba así como, no puede ser, Anielka solamente está jovencita. Y cuando finalmente pasamos todo un año de mirar a diferentes médicos, gracias a Dios finalmente encontramos a uno que realmente le dijo a Anielka lo que estaba pasando. Y para mí fue una cosa así que, ahí fue cuando empecé más como a indagar más o a educarme más acerca del sistema inmunológico. Este sistema lo que está supuesto a hacer es proteger al cuerpo de las cosas externas y enfermedades externas. Cuando viene algo que no es parte del cuerpo, lo que este sistema está supuesto a hacer es a luchar y a proteger. ¿Está conmigo? Cuando finalmente nos dicen lo que tenía Anielka, era una enfermedad que el sistema inmunológico estaba causando. El sistema inmunológico estaba atacando al mismo cuerpo y afectando. Yo dije, el sistema que está supuesto para estar ahí, para proteger, para estar seguro de que todo está bien en el cuerpo, es el que está atacando el cuerpo. Y muchas veces, qué triste es cuando en el cuerpo de Cristo, a aquellos que están supuestos a ser sistema inmunológico dentro de la iglesia, están atacando al mismo cuerpo. Que Dios nos ayude, porque jamás vamos a llegar a alcanzar como iglesia el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo le voy a decir, la visión de Crossroads en español en específico no es quedarnos aquí en este auditorio. Nuestra visión como iglesia es tener una congregación grande que esté en el auditorio principal, teniendo 2 servicios porque ya no cabemos en el otro tampoco. Esa es la visión. Y cuando lleguemos a ese nivel, poder hacer un impacto a las comunidades y a las ciudades alrededor de The Woodlands. Tenemos la visión, allá hay cámaras, aquí no hay cámaras. Nomás tenemos una camarita allá. Allá hay cámaras profesionales, todo un equipo donde podemos comenzar a llevar el evangelio inclusive a todo el mundo si queremos. Pero nunca llegaré, escuche bien, nunca llegaremos a lograr la visión si los miembros del cuerpo no toman su lugar y no hacen su parte dentro del cuerpo. La iglesia de hoy en día, mis amados, es una iglesia débil y en problemas porque sus miembros no han tomado en serio su lugar. No estamos alcanzando lo que Dios nos encomendó hacer, pero si nos activamos y comenzamos y tomamos en serio nuestro lugar y empezamos a activarnos y a combinar nuestras habilidades, talentos, dones, etcétera, entonces Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Nuestra responsabilidad hacia los demás, mis amados, es conocer nuestra dependencia en el Señor, para que entonces juntamente con mi hermano poner juntos nuestras habilidades y nuestros dones para su gloria, mis amados. Todos los que estamos aquí tenemos habilidades, dones que Dios nos ha dado. Todo hijo de Dios está llamado a reconocer sus dones particulares y utilizarlos al servicio de Dios. A mí cada vez que viajo a otro lugar por avión, simplemente me explota la mente cuando comienzo a entrar al avión, cuando llega el avión y entonces estamos en la sala de espera y dice, el avión ya ha aterrizado, en unos minutos estaremos abordándolos, dicen, ¿no? Y entonces yo mientras espero veo por la ventana y cuando el avión ya corre todo un número de personas al avión. ¿Lo ha visto? ¿Se han fijado?
Y algunos están revisando llantas, otros están revisando esto, aquí, allá, sacando maletas, metiendo maletas del otro grupo y todo. Y luego entramos, y cuando entramos hay gente limpiando los asientos, la basura. Están las hermosas diciendo: bienvenido, pase adelante por favor. Y veo, y de repente tienen la puertita donde está el piloto, y el piloto está revisando. Todo para que en media hora ese avión pueda despegar. Mira que hay que tener fe y confianza en todas esas personas. Porque si alguien no hace su trabajo bien, yo no llego a mi casa. Se fue otra vez el micrófono. Entonces, así como esos equipos, mis hermanos, de igual manera la iglesia debería de funcionar. Todos deberíamos de hacer nuestra parte para lograr el propósito por el cual Dios nos ha mandado. Entonces descubre tus dones y talentos y encuentra tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Mis amados, déjame decirte, Dios no te diseñó, ni te llamó, ni te salvó para que estuvieras sentado simplemente en una silla disfrutando de un servicio. Esto es precioso, pero terminando aquí, o mientras pasa esto, tenemos que ser como ese equipo del avión, mirar qué pasa, qué necesito revisar, para que entonces más personas puedan llegar al destino al cual Dios tiene para ellos. Depende de ti y de mí, mis amados. Descubre los dones y talentos entonces y encuentra tu lugar único. Tienes un lugar único. Yo no voy a poder llenar ese lugar, mis amados. Yo no puedo. Él te ha puesto a ti y Él va a usar todo lo quien tú eres. Así te diseñó. Va a usar tu educación, va a usar tus experiencias, va a usar tu contexto familiar, va a usar, inclusive va a usar si viniste del Salvador o viniste, yo no sé, de Francia. Te va a usar de la misma manera, específicamente. Mis amados, inclusive va a usar tu dolor. El dolor que has pasado. No creas que simplemente pasó. No, Dios también va a usar el dolor que Él ha permitido que tú pases para su gloria. Una iglesia sana pone en función los dones que Dios le ha dado. Vea los últimos versículos, dicen, del 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsense promoción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Dios nos ha hecho un llamado, mis amados, y nos ha equipado con talentos y dones, y tenemos un lugar específico dentro de la iglesia, mis amados, para servir. Y los demás que no estamos sirviendo, tenemos un lugar específico para la edificación de su iglesia, mis amados, para expandir su reino. Pero necesitamos activarnos. Eso es lo que necesitamos que hacer. Cada quien tiene un don, mis amados, o dones diferentes que Dios nos ha dado, nos ha otorgado dentro del cuerpo local. Ningún don o habilidad tiene un mejor valor que el otro, mis amados. Es más, ningún don realmente tiene valor si no se está utilizando. Pero si tú lo utilizas, llegarás a impactar no solamente tu vida personal, pero la vida de otras personas. Es trágico, mis amados, que muchos cristianos no estén usando sus dones y talentos para servir al Señor, su iglesia, y expandir su reino. Crossroads, mis amados, esta iglesia solo alcanzará su misión cuando cada uno de nosotros tome su lugar y haga su parte. Solo vamos a tener el impacto que Dios desea hacer a través de Crossroads, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y al mundo entero, cuando cada uno de nosotros tome su lugar y ponga en función aquello que Dios le ha dado. Deja de preocuparte qué no tienes o qué tienen los demás. Miren, mis amados, a mí me gusta enseñar la palabra de Dios, pero no me pongas a hacer otra cosa más. Perdón. Me da vergüenza, pero no me da vergüenza. A veces Anielka me dice, ella no está aquí, oren por ella, está un poquito
Su salud fue afectada, así es que no pudo estar con nosotros. Ore por ella, por favor, le pido. Pero Daniel que a veces me dice, cuando hay que reparar algo en la casa, me dice, oye, se descompuso esto. Entonces yo usualmente le digo, oye, pues entonces hay que llamar al plomero, ¿no? Y dice, ay, pero ¿no lo puedes hacer tú? Le digo, pues realmente no. Puedo intentar, le digo, pero pues, no doy garantía. Y entonces terminamos llamando al plomero. Dice, se arruina otra cosa. Y me dice, oye, ¿puedes arreglar eso? Le digo, oye, pues mejor llamemos a... Y así constantemente. Llega un punto en que Anielka dice, no puede ser. Y vea lo que dice, se lo he compartido a algunos. Dice, ¿qué no eres mexicano? Le digo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque en su mente dice, pues los mexicanos saben hacer de todo, ¿no? Y le damos fuerte. Pero yo no soy ese mexicano, ¿verdad? Como un día también, me acuerdo cuando yo como estaba en la parte corporativa, me dice un hermano, hermano, ¿usted en qué trabaja? Él trabajaba en la construcción pesada de freeways, ¿sí? Pesado. Entonces yo le digo, no, pues yo trabajo haciendo esto, le digo. Dice, ¿usted está en un escritorio, detrás de un escritorio todo el día? Le digo, pues sí, básicamente. Y me dice él, no, ese no es trabajo de hombre. Le dije yo, ok, no sabía que había algunas. Pero bueno, usted me entiende lo que le estoy diciendo. No trates de ser como los demás. Dios te ha dado a ti específicamente algo que puedes poner en función para la gloria de Dios. Comienza a servir, descubre tus dones, pero comienza a hacer algo. Cada cristiano tiene habilidades únicas dadas por Dios, mis amados. No te sientas inferior porque no sabes cantar como Eliana o como el pastor Samuel. No, por favor, esos son los dones que Dios le ha dado. Ellos no saben hacer lo que tú puedes hacer. ¿Sí me va a entender? Es como yo no puedo hacer, o sea, y cuando se me arruina el aire acondicionado, yo no le hablo al plomero, le hablo específicamente al Señor que sabe de aire acondicionado. Y así, y así. Y aquí hay muchos de ustedes. A mí me gusta y me encanta enseñar la palabra, espero que lo esté haciendo bien, pero hay muchos de ustedes que saben hacer muchas cosas para el reino de Dios que yo no sé hacer. Y te necesito a ti, hermano, hermana, para que yo también continúe creciendo. Yo doy gracias a Dios por personas como JD, los hermanos de Grupo de Vida. El viernes estábamos ahí hablando de la soledad y JD nos trajo el tema. Y yo te veía, JD, y yo decía, wow, te necesito, hermano, para seguir creciendo en mi vida. Y luego este hombre, Diego, ¿quién conoce a Diego? ¿Conocen a Diego? Que se pare porque está muy chiquito. Y Diego, dice JD el viernes, ¿alguien tiene algo que decir de las mesas? Y este hombre se para y dice, yo no sé si te acuerdas lo que dijiste. Y cuando dije yo, eso es. Él dijo, en la clase él dijo, yo aprendí que necesitamos esto y esto. Y yo dije, eso es. Si cada uno de nosotros pudiéramos hacer lo que Diego dijo. Y en ese momento, de repente, yo crecí un poquito más. Gracias, Diego. ¿Verdad? No quizás al porte tuyo, pero en mi vida espiritual. Y nos necesitamos el uno al otro. Pero cuando tú no estás, cuando tú estás ausente y cuando tú no tomas tu lugar, el cuerpo no funciona igual. El cuerpo jamás llegará a alcanzar su verdadera función. Podemos alcanzar ciertas cosas, pero nunca llegaremos a alcanzar el propósito total. Entonces, Pablo da una lista aquí, y por supuesto no vamos a entrar en la lista. Si puedo solamente recalcar algunas. Cuando él dice profecía, cuando usted escucha profecía en el Nuevo Testamento, no habla de ver el futuro. En el Nuevo Testamento, cuando habla de profecía, es de hablar la palabra de Dios, en lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Por ejemplo,
También habla, dice que el que enseña, que lo haga en la enseñanza, el que exhorta. Esto que exhorta es animar a otros o ayudar a otros a crecer espiritualmente. El que da, dice, con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El punto de Pablo aquí en esta pequeña lista, porque no son todos los dones y talentos, el punto de Pablo en este texto es: cualquiera que sea tu don, úsalo. Úsalo, ponlo por obra. Entonces Dios nos hizo, mis amados, a cada uno de nosotros únicos con un propósito específico. Algunos pueden ver el cuadro completo, yo soy uno de ellos, y a algunos les gustan los detalles. Y los uno y el otro se necesitan, mis amados. Ambos son importantes. Uno no es mejor que el otro. Nos necesitamos. Y Dios nos ha dado talentos individuales para que entonces juntos como iglesia, como cuerpo, lleguemos a alcanzar el propósito de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos saliendo de aquí? Si esta es la parte práctica de Romanos, ¿qué vamos a hacer? Pues quiero darte 3 cosas. Pablo dice: así es que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo, dice él. 1, te invito, aquí tengo una gráfica al final, tómale foto a eso. En ese website tú puedes ir y hay una encuesta, puedes tomar una encuesta. En la parte, si cuando vayas al website, en la parte derecha arriba, puedes cambiar el idioma, puedes tomarlo en cualquier idioma. Hay como 100 idiomas y por supuesto está español, puedes tomarlo en español. Y tú buscas ahí, o puedes tomarlo en inglés, como tú quieras. Y después de la encuesta te va a llegar un correo electrónico. Esta es una guía, esto no es, no creas que es la bolita mágica, no me va a decir cuál es mi don. No es así, tranquilos. Sino más bien es una guía, una sugerencia de más o menos cuáles son las cosas que deberías de explorar para hacer en la iglesia. ¿Sí? Después de contestar varias preguntas, esta te va a decir la guía. ¿Sabes qué? Vemos que tú tienes en esta área. Explora esta área para servir dentro de la iglesia. Número 2, habla con uno de nuestros líderes. Habla conmigo. Habla con uno de los líderes de grupos de vida para que ellos te ayuden o te guíen a encontrar cuál es tu lugar, cuáles son aquellas cosas que Dios está poniendo en ti. Pregúntale a aquellos que te conocen: oye, ¿qué tú ves en mí? ¿Qué tú ves en mí? Cuando Dios me llamó y puso eso en mi corazón de pastorear, antes de decir que sí a Dios, ¿cómo? Primero empecé a buscar: oye, ¿tú crees que? Busqué. Y Dios trae sabiduría y habla a través de otros también para confirmar el llamado que Dios tiene en nosotros. Y tercero, explora, ponte a servir en algún lugar. Ponte a servir en algún lugar. Hay tantos lugares para servir en esta iglesia, tantas oportunidades, que tú no puedes decir: bueno, es que yo no sé qué hacer. Comienza sirviendo en cualquier lugar. Y entonces vas a ir con los niños y de repente vas a decir: uy, no, aquí con los niños sé que no es mi lugar. O es posible que tú digas: wow, qué apasionado estoy para ver a estos niños crecer en el Señor. Y vas a empezar si vienes con la música, el pastor Samuel te va a ayudar. Y si no puedes, entonces él te va a decir: ¿sabes qué, hermano? Este no es tu lugar. Pero si no comienzas en algún lugar, jamás vas a descubrir el lugar que Dios tiene para ti. Y una de las maneras en descubrirlo es sirviendo en algunas áreas, para descubrir cuáles son aquellas áreas que te apasionan y en lo que eres bueno también. Ponte de pie y vamos a ser despedidos.